Amables televidentes de las redes sociales, Latin Music, estamos aquí en este momento en nuestros programas habituales dirigidos aquí por Latin Music, por Omar, y estamos hoy en compañía de Miguel Vergara, que es un profesional oriundo de la ciudad de Duitama, quien ha ocupado cargos dentro de la administración tanto departamental como municipal. No ha sido, hasta el momento no ha estado en el Poder Legislativo, No, en el Consejo, ni en la Asamblea, ni en la Cámara de Representantes, pero está aspirando en este momento a estar dentro de las personas que quieren dirigir los destinos del departamento de acá. Bienvenido, Miguel. muchas gracias, doctor. Gracias por el espacio. No, señor. Cuéntame, entonces, tú eres una persona realmente joven, graduada, egresado de la Universidad Pedagógica de Sí, la Tecnológica de Colombia, de la UPTC, en diseño industrial. no, en educación industrial, lo que antes se conocía como licenciatura en electricidad o Ah, licenciatura en ya. mecánica. Ah, Después bueno. transitó a hacer licenciatura en educación industrial y ahora es licenciatura en tecnología. Cuéntame, ¿por qué tienes interés en participar en la parte política, habiendo estado en el sector privado y en la parte ejecutiva de varias entidades? Porque, digamos, siempre he tenido esa vocación de servicio. Soy activista político desde que pues, entré a hacer mi universidad, incluso creo que desde antes en el colegio. Siempre he tenido esa vocación de servicio. Egresado al Colegio de Duitama. Sí, yo estudié en la escuela piloto en el Rafael Reyes y entré a la UPTC. Ah, correcto. Entonces, creo que siempre he tenido una vida como con vocación de servicio. Desde chiquito pertenecía a la infancia misionera, entonces creo que ahí se cultivó muchísimo eso. ¿Y te llama la atención estar en la parte pues, del gobierno, ya sea en la parte legislativa o en la parte ejecutiva? Sí, es Cuéntame. que para hacer cambios reales en la sociedad hay que estar donde se toman las decisiones. Sí. Y eso es una realidad que no se puede tapar. Y cuéntame, pues no tienes experiencia legislativa, no has estado en consejo ni en asamblea ni No, nada de no he eso. estado fui candidato a la Asamblea en 2015 por el ala progresista del Partido Verde, acompañado del doctor Antonio Navarro, fue quien me apadrinó en ese momento y me acompañó durante, digamos, gran parte de la campaña, pero pues no logramos llegar a la Asamblea y ahora pues estamos, digamos, después de eso empecé a militar en la Colombia Humana, eh, acompañando la campaña del doctor Gustavo Petro desde el 2018. Yo siempre he pertenecido como a esa ala progresista de la izquierda, no desde el 2018, sino desde mucho antes. En la universidad se creó un grupo que se llamaba Ruana Rebelde Ajá. y digamos ahí se hacían cosas más que de izquierda, progresistas. Y eso me llamó Ya. mucho la atención y siempre he estado por esa línea. ¿Y ahora quieres participar inscribirte para ser un precandidato o candidato a En la... este momento soy candidato de la Colombia Humana. La Colombia Humana hizo unas elecciones primarias en los diferentes municipios y departamentos del país para Sí. que los avales los ganaran las personas que mayor votación tuvieran dentro de la militancia, es decir, unas consultas internas. Solamente votan los militantes, porque hay gente que pensó que esto era abierto, que era una consulta, no, era una consulta interna, era 100% para militantes. En total votaron 600 personas, yo Sí. gané con 281 votos, y en total participaron 600 personas, pues eligiendo gente en las diferentes corporaciones ¿Cómo era públicas y ese cargos electos. mecanismo? Ese mecanismo es, digamos, muy parecido a las elecciones primarias que hacen los partidos internas, no sé, en los Estados Unidos o en otros países. Los militantes se inscriben, militantes 100% del, Sí. del partido, participan en unas asambleas. Esos que quedan inscritos a las asambleas son los que tienen derecho de votar y opinar con respecto a los candidatos. Los que nos presentamos unas propuestas, presentamos nuestra hoja de vida, Sí. el partido la avala en una plataforma y con la registraduría se acuerda una fecha y ahí se postula, la gente que se ha postulado a los cargos, los militantes asisten ese día, en este caso fue el 23 de abril, asisten a la registraduría y votan. Tu idea es participar para la gobernación del departamento de Sí, Boyacá. yo me presenté ahí, saqué la mayor votación y en este momento
yo sería la persona que cuenta con el aval de la Colombia Humana ¿Ya te dieron el aval o para la todavía gobernación. Yo lo tendría, soy la mayor votación en Boyacá la mayor para eso. votación? Digamos, en este momento hay, en el escenario político hay como tres momentos que son los que se piensan ahorita en este escenario político. Uno, pues, es la individualidad de los partidos, que eso hay que respetarla porque cada partido, pues, tiene sus mecanismos y sus formas de elegir a sus candidatos. Se está mirando el tema del pacto histórico, el cual también la Colombia Humana hace parte, y nosotros también, digamos, estamos propugnando por la unidad dentro de ese sector que ya aglutina a la izquierda de ciertos sectores alternativos. Y ya vendría un tercer escenario que se está explorando, que es el del Frente Amplio, que involucra a otros sectores políticos distintos. Sería por Colombia Humana, ¿no? En este momento es por Colombia Humana. Por Colombia Humana. En este momento tenemos el aval de la Colombia Humana. ¿Cómo está la jerarquía de Colombia Humana a nivel nacional? La jerarquía, bueno, digamos, la Colombia Humana es un partido que es realmente joven, ¿no? Sí, es realmente joven. Lleva un año de creado, ya va a cumplir un año de creado, bueno, un poco más de un año. Se lo creó el presidente Petro. Ese se creó a raíz de que el presidente Petro en las primeras elecciones del 2018 tuvo 8 millones de votos, entonces se decidió armar los estatutos, hacer todo lo que corresponde de ley para armar el partido y se le solicitó a la registraduría que nos diera personería jurídica, porque pues igual el presidente era senador y teníamos dos representantes que han entrado por el movimiento de decentes. De Colombia Humana. Se solicitó y el año inmediatamente anterior a la elección del presidente, cerca del mes de noviembre, se entregó la personería jurídica. Y ahora, pues, Colombia Humana está en la coalición con Pacto Histórico, porque Pacto Histórico reúne varios candidatos, Reúne varios partidos. varios partidos. Sí, reúne la UP, reúne al Polo Democrático, al ADA y a la Colombia Humana, que es el partido del presidente. Sí, tú serías de pronto candidato de la Colombia Humana, De la Colombia Humana, del partido del presidente. del partido del presidente, y ahí cómo sería ese mecanismo para sacar un solo candidato. Inicialmente había que escribir unas encuestas, ahí hasta el 4 de mayo para escribir las consultas, pero como partido decidimos no inscribirlas, creemos en el poder del diálogo, creemos que con el diálogo se puede llegar a algunos acuerdos que nos permitan dirimir no diferencias, sino construir un proyecto político que nos permita llegar al Palacio de la Torre. Ah, bueno. Eso aquí en Boyacá, Colombia Humana, ¿quién lo está dirigiendo? Colombia Humana tiene un representante de la Cámara que es el doctor Pedro Suárez Vaca, actualmente. Él está ahí, sin embargo, Colombia Humana tiene una organización que Pero es Pedro Suárez Vaca salió por el Pacto Histórico. Él salió por el Pacto Histórico con el aval de la Colombia Humana. Uh-huh. Sí, como cuando se escribió el partido era por Pacto Histórico, se escribió. Sí, Pacto Histórico era digamos, era la que agrupaba a los partidos como el Maíz, Sí. Colombia Humana, OP, Polo Democrático. Y ahí se fueron varios candidatos. Sí, ahí se fueron varios candidatos. Varios candidatos, entonces esto es Pedro Suárez. La cabeza de nuestro partido en Boyacá es Pedro Suárez Vaca. Él es el que dirige la parte de la Colombia Humana. Sí, el doctor Pedro. Ahí no está Pachón. No, ahí no está porque él pertenece al Maíz. Él pertenece al Maíz, pero también entró al Pacto Histórico. Él entró al Pacto Histórico. Correcto, es que eso es importante saber cómo. Sí, claro. Cómo para que la gente se vaya orientando qué es el Pacto Histórico, qué es Colombia Humana. ¿Qué es Colombia Humana? ¿Qué es Colombia Humana? Que el Pacto Histórico reúne varios partidos. Sí, señor. Varios partidos, que eso es muy importante que la gente entienda porque a veces no. Sí, es, digamos, esa arquitectura electoral es compleja a veces. Entonces, Pacto Histórico reunió al Maíz, reunió Colombia Humana, y reunió ¿qué otro? La OP, el Polo Democrático y el ADA en este momento. El ADA. ¿El ADA cuál es? El ADA es el partido por el que entró inicialmente Roy Barreras. Ajá. Roy Barreras. A participar. Sí. Ahí no están los verdes, no está ninguno. No, ahí no hay verdes, no. Ahí no hay nada, sino es la estructura del Pacto Histórico está en esos partidos. Sí, todos los que hasta hace un año y medio eran partidos minoritarios y no tenían, algunos tenían pues apenas unos escaños en el Congreso. Sí. Que se agruparon y eso logró que pues lograran superar un poquito más el número de representantes. Lógicamente hablando, pues estamos hablando de política, lógicamente. Sí, eso van a llevar listas propias porque ahorita vienen elecciones
de consejo y de asamblea, ¿no es cierto? Sí, señor. Para que tienen también las de gobernaciones. Ustedes irán a escribir, lógicamente, listas en los diferentes municipios para, para apoyar la candidatura a la gobernación. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces piensas entrar a la gobernación. No sabemos todavía cuántos candidatos va a haber porque te tienen que escribir, pero tú eres de los primeros candidatos. Nosotros, digamos, por las elecciones primarias que tuvimos, sí ya tenemos un número. ¿Sí? Nosotros tenemos 52 candidatos a las alcaldías, poco más de 220 candidatos a los consejos Sí, y tenemos una lista de candidatos a la asamblea. Participaron 21 personas, pero como vamos a construir una lista conjunta con los otros partidos en el marco del pacto histórico, y eh, después buscan una unión con porque sí, pueden salir otros candidatos. estamos en este momento precisamente trabajando en eso, Por eso es importante, claro, tú vas como Colombia Humana. como Colombia Humana, Saldrán sí. otros Saldrán otros de los otros partidos y se armará una sola lista se del pacto armará una histórico. sola lista. ¿Y qué mecanismo van a tener como para seleccionar el candidato? Los demás partidos, no sé, ellos, digamos, tienen sus formas de escoger distintas a las nuestras. Los nuestros ya salieron, que fueron los que salieron en estas elecciones primarias, donde se Sí, escogían candidatos a los consejos, a las alcaldías, asambleas y gobernación, y se escogen los que mayor número de votos hayan tenido. sí, pero toca, de todas maneras, ustedes tienen que unirse Sí, todos los que están que pertenecen al pacto histórico, así sean de diferentes ramificaciones. sí, en este momento estamos en esa discusión, a ver cuántos cupos le corresponderían a cada A partido, cada y de partido. acuerdo a esos cupos, pues entran los que mayor, en nuestro caso, los que mayor votación tengan. Pueden ser los 3 primeros, los 4 o los 5 primeros. Y ahí se escoge el candidato a la gobernación, para Mm, que lo apoyen todos. no, el candidato a la gobernación tiene un mecanismo distinto. Decimos dentro del pacto histórico generar un mecanismo de consenso, y estamos en este momento en esas discusiones. Están en esa discusión, pero la cosa es aglutinar a todos esos. Exacto, la Eh, cuestión es aglutinar a todos los partidos. Son unas dinámicas complejas porque es exacto, o sea, la arquitectura sumergida de la política, y más sí, cuando se trata de llegar a acuerdos políticos, es bastante compleja a veces, pero sí, estamos en esa sí. sintonía, en esa vía de crear acuerdos, de crear unidades Y eso lo en ese piensan sector. sacar ahorita, pues ya estamos sobre el tiempo, porque estamos a Sí, 4 meses de elecciones, sí, yo creo que estamos a un mes y medio de la inscripciones. inscripción. Yo creo que en menos de un mes ya Claro, está tienen que saliendo. buscar esa parte, sí. Sí, tanto a nivel nacional se está trabajando duro como a nivel departamental para pues poder juntar las fuerzas. Ah, bueno, me interesa eso porque tú eres una persona joven y estás interesado en buscar en Boyacá un cambio de cómo se ha venido manejando, porque tendrán unas ideas diferentes, porque ahorita llevamos, pues ha sido candidato, está Ramiro Barragán, que es del grupo de Carlos Amaya. Sí, señor. Anteriormente, ¿quién era el gobernador? El anterior fue Juan Carlos Granados, Gua- o sea, fue Barragán, el anterior fue Carlos Amaya y el anterior Carlos fue, Amaya, exacto. el anterior fue Granados. Fue Granado, sí, pero ya entonces Carlos Amaya es lógicamente, del Partido Verde, él entró Sí, como el señor. Partido Verde, que ahorita estaba en unos estudios porque parece que lo tienen de precandidato a la alcaldía de Bogotá, Sí, que está señor. de precandidato por el grupo de Claudia López. Pero indican las cosas políticas o en los mentideros políticos se dice que Carlos Amaya de pronto quiere volver a ser candidato a la gobernación de Boyacá. ¿Tú cómo lo ves ese contrincante? Pues realmente yo creo que él ya jugó el rol que tenía que jugar. Pienso que las segundas partes en Boyacá han sido muy, muy regulares, han sido pésimas experiencias con la segunda parte. De hecho, acá en Duitama se vivió una segunda parte muy, muy irregular con el tema de la doctora Constanza, independiente de las Sí, circunstancias. Entonces creo que no, creo que ellos ya marcaron en 10 años lo que podían hacer y lo que, digamos, hasta donde podían llegar, y creo que es momento de abrir un nuevo espacio. Como contrincante, pues obviamente son los contrincantes fuertes, tienen la chequera del departamento, ¿no? y eso tiene, hay que y, decirlo. y tiene un antecedente político grande, tiene gobernación en este momento porque
No es para nadie desconocido que Ramiro Barragán es de ese equipo político, de ese equipo político, y antes estaba también en ese equipo político Jorge Eduardo Londoño, que yo lo tuve trabajando en mi época conmigo como Partido Liberal, pero después pasó al Partido Verde, pero ahora hay una diferencia ahí. Sí, ahí hay unas Sí, diferencias. hay una diferencia ahí dentro del Partido Verde, pero no deja de ser muy fuerte, de todas maneras, Amaya. También hay otro candidato que se vislumbra, que es de Tundama también, que es Rodrigo Rojas. ¿Cómo ves tú a Rodrigo Rojas? Pues bien, él está, digamos, armando su equipo de liberales en el departamento y me parece que la tarea que está haciendo, pues es la tarea propia que tiene que hacer. Ujú. Yo veo, digamos, al Partido Liberal haciendo esa tarea con su grupo de liberales en el departamento. Ellos tienen cerca de 20 alcaldías que obviamente tienen que tratar de defenderlas para estas elecciones que Sí, vienen claro. y un número importante de concejales, además de una votación importante también dentro del departamento, ¿no? Ellos, Sí, sí. digamos, aportan una votación importante y creo que como partido es importante que Y participen tienen y que se parlamentario consoliden. ahorita. Sí, y que se consoliden. Es bien importante que se consoliden Sí, como fuerza política. claro, es importante eso. Eh, en el caso de, concretamente de Duitama, pues el pacto histórico que aglutina a todos esos partidos, tú vas a tratar de que todos esos partidos te acompañen, porque Sí, el sí, pacto histórico sería tuvo la idea. una votación interesante en Tunja, en Duitama y en Sogamoso, Y en Nopsa. en Osa. Nopsa fue uno de los municipios donde más votos Sí, sacó. pero más como partido en las grandes ciudades. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Qué lo has analizado? Yo, yo creo que es el fenómeno corresponde a una población que está creciendo, que es una población que es un poco más libre, se siente más libre a la hora de votar. Es ese voto de opinión que llamamos que ha venido creciendo, que si uno analiza las elecciones en los últimos 8 años, digamos, ese voto de opinión ha venido creciendo. De hecho, Sobre Petro, todo en las ciudades de Tunja, Duitama y sí, Sogamoso. claro, En los municipios no tanto se nota, porque todavía hay cacicazgos, hay cosas sí, diferentes. aunque en Nopsa sí se notó bastante la Sí, votación de bueno, Petro, Snopsa es una ciudad también que tiene fue mucho, supremamente alta, casi eh, 7.000 votos. sí, Snopsa es una ciudad que recoge muchos sindicatos, recoge las empresas industriales que están ahí. Sí, Entonces esa votación se refleja ahí. sí, y aquí Claro, es el voto de opinión. Es que la gente de verdad en las ciudades principales, digamos, las ciudades principales, yo creo que Tunja, Duitama y Sogamoso han venido creciendo bastante y eso ha permitido que la gente vaya vislumbrando otro camino sí, distinto y vaya viendo en la opinión una opción para el cambio. Y eso es claro. importante. Claro, todo eso es importante mirarlo. ¿Tú cómo ves tú? Porque como de todas maneras ustedes se van a lanzar a la arena política dentro dentro de la Colombia Humana, pertenece al pacto histórico. ¿Cómo ves tú ese reflejo que puede dar la presidencia de la República en el departamento, sobre todo en el departamento de Boyacá? Yo creo que va a ser importante. Creo que el presidente Petro está dando luces y orientaciones con respecto a eso. Ya se aprobó el plan de desarrollo que digamos es su bandera y Boyacá salió muy bien de ese plan de desarrollo, ¿no? Tiene unas Mm, inversiones importantes, no solamente en vías, tiene planteadas básicamente la regionalización de la SAP, la regionalización del SENA con las sedes que se piensan construir y mejorar la de Tunja, el apoyo obviamente a la universidad pública, eso es indudable, y digamos el fuerte empuje que él le piensa meter al sector agrario. El presidente ve a Boyacá dentro del mapa nacional como una despensa que hoy, que siempre ha sido una despensa. sí, pero que hoy es más necesaria que nunca que se fortalezca y que obviamente crezca, Mm. porque pues, para nadie es un secreto, o sea, Boyacá está, Duitama está a 3 horas de Bogotá, Tunja está a No, una hora, 2 horas. a 1 hora y media, ¿sí? De tal manera que llevar alimento de aquí para allá, pues sale mucho más económico, eh, bueno, digamos, mejorando la cadena productiva, se pueden hacer muchas No cosas se puede que hacer mucho abaratan los alimentos. porque Boyacá es una despensa para todo el país, no solo para Bogotá, sino para Sí, todo el no, país. y es natural, está, Y eso lo ves tú, y analizando tú en tu campaña,
Tú, me imagino que este muchacho Borges te va a acompañar. Va por el pacto histórico. Eso esperamos. Sí, Sí, sí. ahí todavía hay Sí, porque algunas, son la misma tendencia. ahí estamos trabajando en eso, estamos Sí, trabajando digamos, en blindar toda la sí, tendencia, pero también viene el pacto histórico, entonces esperamos a que todos quedemos alineados sí, en una porque sola sombrilla, como se él dice. aspira, yo estuve hablando con él, y él aspira a la alcaldía de Duitama. Entonces sería muy importante pues poder buscar esas uniones porque tienen que hilarse, tiene que haber un conductor, un Sí, hilo sí, conductor para poder llegar a la gobernación. igual él también salió electo en las primarias por la Colombia Humana, entonces digamos que básicamente estamos sobre la misma línea. Sí, bueno, eso es importante. ¿Cómo ves tú? Porque realmente tú vas a ser candidato a la gobernación de prácticamente del partido del doctor Petro, Sí, señor. del doctor Gustavo Petro. ¿Cómo ves cómo se está manejando la parte para tocar esos temas? Porque vas a hacer ya una cosa grande. ¿Cómo ves la parte que se está manejando con el departamento de Boyacá? Sobre todo que nosotros somos un departamento, primero agrícola, nosotros tenemos las tres cosas importantes: agrícola, minero y turístico. Son los fuertes del departamento de Boyacá, fuera teniendo otras cosas del comercio, metalmecánica, pero los pilares del departamento de Boyacá son estos tres. ¿Cómo ves tú la parte minera con los carboneros? Sobre las energías que están trabajando, de las energías limpias y todo, porque la economía del departamento de acá en un 60% gira alrededor de la minería. Y yo creo que eso va a ser un tema de acuerdos de mediano y largo plazo. Digamos, no, él ha sido muy claro en que va a ser una transición. Esa transición toma un tiempo y no, digamos, no va a ser tanto como lo han reflejado los medios como de la noche a la mañana, porque de hecho, lo que decía hace un rato, el plan de desarrollo se acaba de Le aprobar acaba, y así con unos, porque lo aprobaron todos los partidos, quitaron unas cosas, metieron otras, pero el plan de desarrollo es, es la hoja de ruta. no, pues es la hoja de ruta de todas maneras para la carta de navegación de todo el país y más para el departamento de acá. Pero, por ejemplo, hay descontento a veces en el sector carbonífero. Sí, es que yo creo que han tergiversado muchas cosas, también de las que ha dicho el presidente Petro. Esto va a ser progresivo porque lo que busca el presidente Petro es que esas economías se vayan reemplazando paulatinamente, la economía de carbón que se vaya reemplazando digamos, mejorando las condiciones del agro. eh, la idea es que la gente vaya transitando hacia el agro, vaya transitando hacia el turismo y que a poco se vaya descarbonizando. Y no es un tema solamente de Petro, digamos, un tema mundial que hoy se está Sí, discutiendo a nivel es un mundial. tema mundial, eso tienes toda la razón. Pero cuando es factor primordial de una economía de unas regiones, es muy difícil tratar de erradicarla, Sí, porque claro. la ministra, inclusive la ministra de Minas y Energía, que ha sido muy controvertida, ha sido muy controvertida en esto. Pero Colombia, dentro del panorama mundial, no dentro del panorama colombiano, dentro del panorama mundial, creo que no tenemos ni el 1% de la contaminación energética. No la tenemos. Tenemos, porque las energías limpias que quieren cambiar, no así que lo tienen los chinos, no así que los tienen Sí, los pero países. digamos, el balance no sería ese, el balance es lo que podemos aportar nosotros a la cadena energética mundial, o cómo podemos convertirnos nosotros en potencia, ¿sí?, de generación de energías limpias, porque no solo está el tema de la energía solar. No, no. De hecho, hoy las investigaciones que está haciendo Ecopetrol, o por lo menos los adelantos que llevan el tema del hidrógeno vehicular son importantes, y se está planteando ya incluso dentro de Europa a Colombia y Claro, como potencia en Latinoamérica de generación eso de a hidrógeno nivel y de... mundial, pero en detrimento de la economía de nosotros, la economía doméstica, No, yo pienso que eso va a ser paulatino, como lo he venido que a diciendo, muy largo plazo, porque sí, mediano y largo plazo, no, sí, más eso largo plazo que un poco mediano, más largo, claro, porque los procesos porque productivos, es más, del propio campo, son sí, demorados. O sea, uno no cosecha hoy y sí, recoge no, no, mañana, no, no. Eso va a tiene un ser muy difícil, tiempo, porque ahí tenemos que mejorar la cadena productiva, tenemos que empezar a generar buenas prácticas de cultivo, tenemos que mirar sí, cómo se van a distribuir las regiones y qué se va a sembrar en las regiones para que no tengamos
una sola cosecha en el año, sino por lo menos dos Sí, productos en porque el año tú que se que generen. aspiras a la gobernación sabes que vas a tener que dirigir eso, Sí, porque sí, no se puede cortar de un tajo no, nada es de eso, imposible. porque inclusive porque es que nosotros producimos también mucha parte de la parte del medio ambiente a través de nuestros páramos que sí los estamos cuidando. Y ahí Sí, tendrías tú que entrar porque Boyacá creo que es el primer departamento en páramos que bueno, tenemos. eso del cuidado de los páramos, sí estamos un poquito joches porque Corpo Boyacá ha estado más bien como lapsa. De hecho, Por nosotros eso. conocemos varias denuncias del páramo, del páramo donde están explotando carbón, digamos, por Sí, por encima de los eso te dos mil estoy diciendo, ochocientos. porque es que como nosotros somos un departamento incipiente en esa parte, tenemos la parte de la naturaleza que es los páramos, la producción de oxígeno, de toda esa parte, que tenemos que cuidarla. Sí, señor. Tenemos que cuidar también la producción de carbón. No, la producción de carbón porque lo están explotando En alturas no a permitidas. alturas no permitidas. Todas esas cosas son muy difíciles de poder controlar a corto plazo, pero toca entrar a esa Digamos, cosa. ejercer control es más fácil que acabarlas. Es Sí. más fácil controlarlas y acabarlas o reducirlas. Yo creo que Mm, eso va a ser en el largo plazo con un plan muy bien estructurado de cómo van a transitar esas personas que hoy producen carbón o eso, no solamente a las energías limpias, sino al sector del turismo o al sector agrario, que sería en sí, este porque caso no nuestro hemos, fuerte. exacto, tenemos que mirar eso porque tú quieres dirigir los destinos del departamento. Eso, la parte de la agricultura, la parte del turismo, nuestros tres pilares fundamentales de la Sí, economía. claro, pero sí hay que Es- plantear una hoja de ruta porque yo sí creo que estos gobiernos han sido lapsos en eso, han dejado que pase el tiempo y quizás en algunos años nos va a tomar por sorpresa la descarbonización del planeta y no nos puede coger con las sí, manos abajo. pero Mira, a muy largo plazo todavía. fíjate que yo leía el fin de semana en en el New York Times que los Estados Mm, Unidos ya se están preparando para eso. De mm, hecho, los Estados Unidos ya les hablaron a sus empresas que sí, fabricaban autopartes que para el 2028 ya no van a seguir fabricando autopartes de carros sí, de combustible, de combustión, de porque combustión, tienen que, eso hace que la gente que fabrica autopartes empiece a transitar a otro ah, tipo de repuesto, a otro tipo de tienes tecnología. toda razón, pero se va a demorar mucho en llegar, por ejemplo, a estos países Claro, pero ellos subdesarrollados. tienen un plan, digamos, lo que yo hoy quiero decir es, ellos tienen un plan y nosotros, o sea, la gobernación desde hace más de 4 años ya debería haber tenido un plan para el cambio climático. Fíjate, ayer Sí, salió en la Deutsche Welle un informe que dice que los próximos 4 años van a ser más calientes que los que han pasado. claro Eso que va ya a ser es, porque viene el recalentamiento. claro, Yo leía en la revista de Economics, que es la revista que habla de economía a nivel mundial y que todo el mundo la mira, sobre todo sobre la parte de América Latina. Y entre la parte de América Latina nos toca a nosotros en Colombia mucho sí. por porque nosotros no dependemos, somos un departamento, un país muy atrasado en ese aspecto. Y Boyacá, más que todo, que tú lo aspiras a dirigir, tienes que tener muy en cuenta esa parte en tus discursos, en tu parte de hablar en eso, porque no va a ser fácil, porque no se puede llevar eso, por ejemplo, eh, tan fácil a hablar de los temas energéticos con la ministra, que ha sido muy controvertida, que tú lo has visto, que ha sido muy controvertida en todos los aspectos que ha salido, no que todas han sido, ¿no? Lo mismo que en la salud, porque en la salud Boyacá tiene más o menos 26, 27 hospitales. Y, él, y leía yo, salió un artículo de la Organización Mundial de la Salud esta semana, donde Colombia es el primer país en cobertura de salud a nivel mundial, a nivel suramericano, y el 22 a nivel mundial. Sí, pero es Entonces, que pasa, fíjate, esas partes, sí, pero en eso, digamos, eso es controvertible porque pasa lo mismo que en la educación. Colombia tiene un nivel de cobertura en educación altísima, según la OCDE, pero la calidad, entonces uno no puede claro, pedir cobertura en detrimento de la calidad, hay que mejorar la calidad y para eso hay que hacer unas reformas. Y no, reformas sí, eso estamos totalmente de acuerdo. Las reformas tienen que hacerse, claro, pero no borrar de tajo el sistema.
Entonces es un debate que se está dando en el Congreso y hay que esperar a que se dé el debate en el Congreso. Me parece ahí que está unido, pero te coge a ti, porque tú sí, vas a ir a claro, aspirar pero a la sala. me parece que el presidente Petro lo está haciendo muy bien con su bancada y es dando el debate en el Congreso, que es No donde se es tiene que que dar, él tiene que dejar que el debate y, se lleve en el y Congreso, se está dejando que el debate se lleve, y me parece que del texto inicial que se presentó a este se han hecho cambios que son muy sustanciales sustanciales. y son Por importantes. eso salió la ministra, porque no quería hacer unos cambios y el presidente Petro muy conscientemente pidió que se hiciera a un lado, nombró otra mesa para poder llegar a concertar, porque como el país en este momento, sobre todo el Congreso, es una suma de partidos para llevar a cabo un plan de Yo desarrollo. creo que ella salió más por el desgaste que le costó ese primer debate. Realmente Claro, fue bastante desgastante. Yo la admiro mucho, le metió mucha energía. Es una persona que no está estudiando el sistema de salud de ahorita, sino lleva más de 15 años, 20 años sí, estudiándolo y controvirtiéndolo. no, y sabe, y nadie puede decir Pero que no. creo que el desgaste político que le generó ese primer debate, pues también la llevó a tomar a ella esa decisión de también de decir, No, de irse a hacer a un lado, sí, de sí, dar un paso al pero costado. igual es una mujer, No, digamos, nadie dice valerosa. que no. Es valerosa porque se enfrentó, porque es un proceso que viene desde más de 30 años, Claro. pero viene reformándose. Porque es que lo que dicen en el Congreso, y están de acuerdo los del pacto histórico, los de esta cosa, como está de acuerdo Roy Barreras y todo, no es borrar de tajo, sino reformar, Sí, construir sobre lo construido. sí, lo que pasa es que la ley 100 o sea, yo creo que le han puesto pañitos de agua tibia a uno que lo sufre todos los días No, con pues es cifras que de la especialistas ley tremendos. 100 no es perfecta, No, entonces tienen que irse sí, reformando. claro, sí, y esa es la idea. O sea, creo que la Sí, idea y en lo que yo estoy de acuerdo es que en este momento eso está histórico del bien. país se hagan esas reformas, y creo que el presidente se la está jugando Sí, por sí, eso, no. por Ese le hacer está reformas jugando basadas en porque el él es una consenso. persona inteligente y sabe que tiene que jugársela así porque Sí, ya han caído en cuenta que es construir sobre lo y construido. basado en el consenso. Porque cuando se sacó la ley 100 en los años 90, 91, 92, no sé cuánto, pues venía el Seguro Social que era totalmente perjudicial para todo el mundo. Porque en una cosa simple que no importa y que no sabe, en Duitama no nacía gente. Pues lo que pasa es Nacía que, gente era en Sogamoso, pues, porque tenían que llevarlo al Seguro Pues lo Social a que pasa es que el Sogamoso. Seguro Social era un modelo para, nos Y, pasa lo mismo que con la Ley 100, era un sí, modelo de salud para el país de ese momento, se fue sí, quedando no, obsoleto. pero la ley 100 ha venido reformándose poco a poco. No digo yo que sea lo mejor, no, pero Porque, sí hay porque Doc, que, yo fui usuario del Seguro Social y yo, por ejemplo, defiendo mucho el Seguro Social, o sí, sea, no, me funcionó yo muy bien. también, yo nombré gente allá en esa época, pero hay que irse reformando. Sí, claro, los cambios vienen con el Los tiempo porque cambios los bien. tiempos van cambiando. Y yo creo que lo que están trabajando ahorita con la ley de la salud, la reforma de la salud va a ser fructífero porque ya todos han entrado en una manera de poder concertar. Ha entrado en una sintonía con el debate que hay que dar, Sí, que me hay que, parece, de cara al país. sí, Y eso sí. sí me parece bien importante. No, no es que va a ser muy importante. Así es, Miguel Vergara. Hombre, yo creo que esto es interesante, por eso te hago todas estas preguntas, porque tú quieres dirigir los destinos del departamento y tienes que tener una concepción Claro. macro de todo. Y además la experiencia, Sí, no. la experiencia que su merced tiene es importante, por eso me lo pregunta. Por eso, porque es una cosa macro y que hay que saberla llevar. Yo te agradezco mucho y vamos a seguir conversando, pero me parece muy interesante tus planteamientos para el departamento de Boyacá. Ojalá seas tú escogido por todo el grupo del Pacto Histórico, todo ese grupo, para que te den el aval para ser candidato a la gobernación. Sí, señor, pues estamos trabajando en eso y sí, la idea es seguir trabajando, igual haya o no haya va, la idea es seguir trabajando por el No, departamento, por el siempre hay que seguir departamento, trabajando sí, por el claro. No hay que departamento. seguir y además nosotros los boyacenses tenemos que trabajar por nuestra tierra. Eso es lo más importante, Sí, trabajar porque las mejores cosas vengan sí, para nuestra tierra. sí. Bueno, te agradezco mucho, de verdad, Miguel. Y estás una persona joven que tiene mucha proyección hacia adelante. Ojalá te vaya bien. Muchas gracias, doctor, yo también muy agradecido, agradecido con las personas y los televidentes de Latin Music, gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver pronto. No, no vamos a vernos. Gracias, Omar, muy amable, muy gentil.